¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es profesor Daniel Zubich y lo que vamos a estudiar en la clase de hoy son los diferentes componentes de la demanda agregada, o sea, los componentes del gasto. En primer lugar, podemos decir que todo lo que se demanda en un país como un todo está formado por lo que demandan las familias, a eso le llamamos consumo. ¿Y en qué demandan? Bueno, en gastos de bienes y servicios. Pero también hay otros actores, en este caso las empresas. El gasto que demandan las empresas se llama inversión y está formado por el gasto en tractores, maquinarias, stock. También tenemos a otro jugador importante, o otro actor dentro de la economía de un país, que es el Estado. ¿Y en qué demanda o en qué gasta un Estado? Bueno, en salud, educación, obra pública, gastos administrativos. Y por último, tenemos que decir que otro de los actores importantes en una macroeconomía son los exportadores e importadores. En este sentido decimos que es el comercio exterior, que en realidad están formados por las exportaciones, que es lo que se vende en productos al resto del mundo, quiere decir que es lo que gasta el resto del mundo de productos, en este caso nacionales. E importación serían los gastos o la demanda de la familia y de las empresas de bienes que sean de otros países. También tenemos que recordar para la clase de hoy acerca del esquema del flujo circular en la economía. Recordemos, entre los actores teníamos a las familias, las empresas, tenemos al Estado y también tenemos al comercio exterior. Nosotros veíamos en el flujo circular que las empresas eran las que proveían toda la producción de un país en el mercado de bienes y justamente las familias eran las que compraban, produciendo así justamente, compraban esos bienes y servicios, produciendo así justamente un gasto. ¿Qué es lo que vimos? Que el ingreso que obtenían las familias era igual al gasto de diríamos, de todas las familias como un todo. Pero también vimos en el flujo circular de la economía que había un mercado de factores que se producía por los factores que aporta la tierra, el trabajo y el capital aportados por las familias. Estos son los factores productivos que sirven a las empresas justamente para producir los productos que van a ser luego consumidos, y por esto, por esta situación, las familias cobran un ingreso, o sea, un salario de la renta que se llama, diríamos, salarios, o bien reporta un ingreso para la tierra que se llama renta, o para las empresas que se llama utilidad. Entonces, en resumen, podemos decir, vamos a dar unas premisas básicas. Decimos que todo lo que se produce en un país como un todo, en este caso podemos poner el Producto Nacional Neto, va a ser igual a la renta. A partir de ahora, entonces todo lo producido es igual a todo lo que ingresa en un país. A partir de ahora le vamos a llamar I, justamente para explicar y para señalar nuestros gráficos. Y todo también lo que se produce es también igual a todo lo que gastan como un todo en un país. Entonces le vamos a llamar a todo lo que gasta demanda agregada. Fíjense que en este primer miembro de la igualdad son iguales, por lo tanto los terceros también son iguales. Entonces decimos un concepto importante en una situación de equilibrio en economía, que toda la renta, que todo lo, diríamos la renta que existe en un país como un todo, va a ser igual a todo lo que se demanda o a todo lo que se gasta como un todo en una situación de equilibrio. Entonces vemos que la ecuación de lo que se demanda como un todo, llamado demanda agregada, va a ser igual a todo lo que se produce por el gasto del sector público, más lo que produce el gasto, diríamos, en el sector privado, que serían los que gastan las empresas, que se llama inversión, el gasto del comercio exterior, a través de las exportaciones netas, y lo que gastan la familia, que se llama consumo. Nosotros vimos que en la primera clase que podemos representar en dos ejes cartesianos el nivel general de precios en la ordenada, y en la abscisa podemos identificar todo lo que se produce o la renta. Entonces podemos ver que la demanda con pendiente negativa es aquella que en una economía en situación de equilibrio se junta o se cruza con la oferta agregada. Es allí donde tenemos justamente el punto de equilibrio. Este punto va a cambiar en realidad cuando cambian los componentes de la demanda agregada. Esto quiere decir que la demanda agregada se va a trasladar hacia la derecha o hacia abajo a la izquierda, produciendo crecimiento o decrecimiento cuando existe un incremento en el consumo, o sea, en el gasto de las familias,
un incremento en el gasto de las empresas, la inversión, o una decisión política del Estado de determinar un gasto público, o bien también cuando cambia las exportaciones netas. También nosotros vimos que justamente el traslado de la demanda, por ejemplo, cuando cambia el gasto público, en cada nivel general de precios se va a demandar o producir una mayor cantidad y va a lograr justamente un desplazamiento de toda la demanda agregada hacia la derecha. Esto cuando sucede, cuando aumenta, existe una decisión del Estado de incrementar sus gastos en obra pública, educación, salud, seguridad, etcétera. Entonces, acá lo interesante que sucede es que al haber un incremento del gasto, hay un incremento en toda la producción y en toda la renta. Fíjense, desde este punto que se producía, desde este punto de equilibrio inicial, aumenta la producción a este segundo punto. A este aumento en la producción de un país se le llama crecimiento. Pero noten ustedes que también al crecer la economía de un país, porque el Estado incrementa sus gastos, esto hace justamente que la gente, por incrementar el gasto, gane más dinero. Muchos en el sector privado se activa la economía y sus decisiones de compra en consumir una mayor demanda en otros productos y en otros bienes hace incrementar el nivel general de precios, como vemos de este punto inicial a este punto 1. Entonces, las consecuencias que podemos tener de el incremento del gasto público, esto es justamente una política keynesiana, son las siguientes: es un incremento en la producción general de un país, a eso se le llama crecimiento, también un incremento en el nivel general de precios, al incremento del nivel general de precios se le llama inflación. Ahora, un efecto importante es que no importa que haya inflación, pero como hay una mayor productividad, es necesario contratar más manos de obra, contratar más empleados. Y justamente esto actúa contra el desempleo, justamente porque si en una economía no hay pleno empleo y se puede justamente demandar más mano de obra, aumenta también los niveles de empleo y baja el desempleo. También nosotros hemos visto que la demanda agregada puede aumentar por otros elementos, por otros factores, no solamente por el incremento en el gasto público. La demanda agregada puede aumentar justamente creciendo inflación, mayor crecimiento y disminuyendo el desempleo, por ejemplo, cuando ya vimos cuando aumenta el gasto público, pero también, por ejemplo, cuando se incrementa el consumo. O sea, cuando se incrementa el consumo también existe un cambio en la pendiente de la demanda, en donde el incremento del consumo se produce por dos elementos fundamentales. Obviamente el ingreso disponible, o sea, existe un aumento porque hay un aumento de transferencias del Estado a las familias que les permite comprar más bienes y gastar en bienes y servicios, o bien cuando el Estado decide bajar los impuestos directos e indirectos que le permite justamente consumir una mayor cantidad de bienes. Esto produce también un desplazamiento de la demanda agregada. También la demanda agregada se traslada hacia la derecha justamente por dos motivos fundamentales. Primero, porque existe una mayor expectativa de las empresas, de la industria, y existe una buena expectativa económica, entonces deciden invertir en el país comprando tractores, máquinas, comprando fábricas y o construyendo más casas, y esto justamente también mejora toda la producción de un país porque se traslada la demanda agregada hacia la derecha. También existe un incremento en el nivel general de precios porque obviamente al haber un mayor gasto producto de la inversión, la gente tiene más, digamos los empleados y las empresas tienen más plata para gastar, hay mayor demanda agregada, al haber mayor demanda agregada, aumentan los precios por la ley de oferta y la demanda, pero entonces los efectos serían aumento en la producción, aumento en los precios, que eso le llamamos inflación, y también una disminución en el desempleo. Y por último, también cuando existe un cambio en las exportaciones netas, dijimos que las exportaciones están fundamentadas por exportaciones menos importaciones. Las exportaciones, que es cuando uno vende al resto del mundo, esto crece cuando sube el tipo de cambio. O sea, en la medida que vaya subiendo el tipo de cambio, las exportaciones suben y por lo tanto también existe un traslado de la curva de la demanda. Cuando el tipo de cambio por alguna razón baja, lo que crece no son las exportaciones, sino son las importaciones, disminuyendo las importaciones netas y se traslada hacia el otro lado en forma inversa.
Entonces podemos decir que frente a cambios en políticas económicas, como cambios en la inversión, como cambios o aumento en el consumo porque aumenta el ingreso o baja los impuestos, porque aumenta la inversión, porque existe un deseo de las empresas en invertir más y más confianza en el país, o porque aumenta el gasto público, existe un desplazamiento de la demanda agregada. ¿Qué se consigue con esto? Un incremento del nivel sostenido de todos los precios, de nivel general de precios. Existe un aumento de la producción de PB1 a PBI, un aumento de la productividad. A esto se le llama crecimiento y por lo tanto, justamente al aumentar la producción se necesita más mano de obra que produzca esos bienes y a esto se le llama justamente atacar al desempleo. Entonces, fíjense una relación importante que vamos a ver y a estudiar más adelante, que es la relación entre inflación o incremento de precios y desempleo. Cuando crece la inflación o hay inflación, hay desempleo. Esto se le llama curva de Philip. Y cuando la inflación baja o baja el nivel general de precios, aumenta el desempleo. Pero esto será tema para otra clase en otro examen. Vamos a analizar en el próximo video acerca de cómo se forma otra forma de canalizar y de ver la demanda agregada, y la vamos a estudiar a través de dos ejes. Ya acá no tenemos el nivel en el eje de las ordenadas, no tenemos el nivel general de precios, sino que tenemos el gasto total. Y en la abscisa sí tenemos la producción y la renta, que eran las premisas iniciales que teníamos cuando empezamos a estudiar. Imaginemos entonces si partimos este gráfico, lo partimos en dos y trazamos una diagonal que le vamos a llamar recta de 45 grados. ¿Para qué sirve esta recta de 45 grados? Nos dice que cualquier punto que tenemos en la ordenada va a ser exactamente igual a cualquier punto que tenemos en la abscisa. En este caso podemos decir que cualquier punto que movamos en la recta de 45 grados es una situación en donde esta columna paradita va a ser exactamente igual en el punto a esta paradita. Supongamos que nos corremos hacia arriba. Entonces, si nos corremos arriba y logramos la intersección en la recta de 45 grados, entonces la demanda agregada, que es lo que está en el eje vertical, va a ser exactamente al eje horizontal, que es el eje de las abscisas, donde tenemos la producción o la renta. Entonces, a partir de los gráficos que vamos a analizar en las próximas clases, vamos a ver que existe una línea de 45 grados que nos va a servir como espejo, en donde lo que sucede en las ordenadas va a ser exactamente igual a lo que sucede en la abscisa. Vamos a ver entonces también, para terminar con esta clase en este primer video, que la demanda agregada como un todo, a diferencia que si tenemos acá el precio era negativa, va a tener una pendiente positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que crece la demanda, también crece la producción. O sea, si yo desplazo la demanda agregada hacia arriba, en otro punto de la recta de 45 grados, va a crecer la demanda agregada y también crecer la producción. ¿Por qué la demanda agregada es creciente? Porque en la medida que crece el gasto, también crece la producción. Recordemos que esa demanda agregada está formada por el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. Aquí vemos, para terminar, un gráfico donde planteamos el primer gráfico anterior, o sea, la demanda agregada y la oferta, en dos variables. En la variable vertical tenemos el nivel general de precio y en horizontal la producción, pero en el gráfico de abajo vemos que es exactamente igual. El nivel de producción de ambos gráficos es exactamente igual, pero cambia la ordenada, el eje vertical. Aquí ya no es el nivel general de precios, sino que es la demanda. En ambos gráficos podemos hablar de que la economía o la macroeconomía de un país está en equilibrio. Nos vemos en un próximo video a continuación.